Buenas tardes a todos. Tenemos hoy a Nicolás Chiarlo en el seminario de Iberotech. Recordaréis, los que seguís este seminario, que Ana Crespo Solano habló en el 2022 y nos sirvió mucho para darnos cuenta, desde el punto de vista de la historia, que es el de Iberotech, de las ventajas y posibilidades que ofrecía la arqueología náutica para ver, pues, qué tipo de, en su caso, qué tipos de maderas, por ejemplo, de dónde provenían las maderas de los galeones del siglo XVI, XVII y XVIII. Pues bien, Nicolás Chiarlo también se dedica a la arqueología náutica, también se especializa en los siglos XVII, XVIII y XIX, aunque el de lo que nos va a hablar hoy, más que de madera, es de metalurgia y de conocimiento tácito, que es lo que nos interesa aquí en Iberotech, en el uso de la metalurgia en los barcos. Él es doctor por Buenos Aires en el 2016 en arqueología náutica y desde entonces ha hecho muchas estancias y ha visitado muchos pecios debajo de aguas alrededor de todo el globo. Creo que con interés especial en los restos de los imperios español e inglés, pero ya nos lo explicarás tú un poco mejor. Y bueno, has estado en Chile, Uruguay, Colombia, México y ahora, casualmente, de estancia aquí en España. Yo estoy en Sevilla, tú estás en Cádiz, que estamos cerquita, así que es un placer tenerte por aquí, aunque sea online, y supongo que nos veremos pronto en persona. Y pues te doy la palabra. Si antes de empezar puedes brevemente, a lo mejor como modo de introducción, explicarnos lo que estás haciendo en Cádiz, pues nos servirá más para hacernos una idea del tipo de cosas que haces y luego ya nos cuentas tu aportación. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, buenos días a todos. Gracias, ante todo, Lino, por la invitación a participar de este seminario. La verdad que me complace estar con todos ustedes y poder discutir una serie de aspectos vinculados con la tecnología metalúrgica del periodo moderno, en particular asociada a las embarcaciones y en concreto a las embarcaciones de guerra. En estos momentos y desde hace más de un año estoy haciendo una estancia de investigación y docencia en la Universidad de Cádiz, universidad con la que mantengo un vínculo desde hace ya varios años en torno a diferentes actividades, tanto vinculadas con el máster de Arqueología Náutica y Subacuática, que surge en esta universidad en el 2016, y con diferentes proyectos de investigación. Uno de ellos es el proyecto Heracles, que tiene por objetivo principal conocer los aspectos vinculados a la navegación en torno al estrecho de Gibraltar y a la bahía de Algeciras en concreto, a través del estudio de los numerosos naufragios que se encuentran localizados en esa zona. Y entonces, desde hace un tiempo, bueno, a la fecha estoy vinculado con este y otros proyectos en materia de investigación. En particular, mi línea de trabajo consiste en el análisis de la tecnología náutica del periodo moderno, fundamentalmente de los siglos XVII al XIX, que es el tema en el que me he especializado a lo largo de ya unos cuantos años. De hecho, desde la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires he venido desarrollando ese tema, en particular con embarcaciones de pabellón británico, español y francés, y es un tema que he seguido desarrollando durante el doctorado y en distintas instancias hasta la fecha, ya como parte de mi proyecto general de investigación en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, que es el que me ha dado la oportunidad de desarrollar esta temática que tiene una escala global por el propio desarrollo de la tecnología náutica y la expansión de esta tecnología náutica desde las metrópolis de estas potencias marítimas europeas, Francia, Inglaterra y España, sobre todo desde finales del siglo XVII en adelante. Lo cual, como bien indicaste, me ha llevado a trabajar en distintos sitios, ¿no? No solamente en España, sino también en otros lugares donde se encuentran localizados los naufragios, que son la evidencia, el medio de estudio a través del cual abordamos este tipo de problemáticas tecnológicas. Así que, bueno, básicamente ese es el perfil de los trabajos que realizo y en particular los que estoy llevando adelante acá en Cádiz. Voy a, si les parece bien, compartir ya la pantalla y exponer la presentación. Ustedes me dirán si se ve ahora en pantalla completa. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien.
Bueno, la idea de esta presentación básicamente es poder reflexionar, discutir acerca de los aportes que pueden realizarse desde fundamentalmente la arqueología náutica y el estudio de naufragios, de pecios en concreto, a lo que es el conocimiento que tenemos sobre las características principales y específicas y los cambios que experimentó la industria metalúrgica, conjuntamente de la mano, por supuesto, de la industria naval, en época moderna y en concreto entre mediados del siglo XVII y primeras décadas del siglo XIX. Este constituye un periodo extenso, por supuesto, que implicó numerosas transformaciones ligadas tanto a los conflictos internacionales entre las potencias marítimas del periodo, el propio proceso de industrialización y todos los cambios que llevó aparejados desde un punto de vista de organización, de recursos, de materiales, de personas y otros aspectos. Las investigaciones científicas que se desarrollan en este periodo, dentro de lo que es la revolución científica y luego el siglo de las luces en las distintas academias de estos países, el desarrollo intenso de los mercados de ultramar, los mercados internos, pero también sobre todo los mercados de ultramar, la adopción de nuevos materiales y otros aspectos, ¿no? Que en su conjunto, cuando los analizamos de manera articulada, vemos que tuvieron un impacto que cubrió, permeó todos los órdenes de la sociedad, del periodo, y que son la base en definitiva de lo que conocemos como la sociedad occidental moderna. La principal área del conocimiento dentro de la que se inscribe mi investigación y los trabajos que venimos desarrollando, bueno, conjuntamente, ¿no?, con otros investigadores y con estudiantes, es la arqueología marítima y náutica, que como seguramente ya habrán visto en la presentación de Ana Crespo, que mencionaba Lino previamente, es aquella especialidad, sobre todo la arqueología náutica, ¿no?, o arqueología naval, como también se la conoce, es aquella especialidad que se dedica al estudio de las embarcaciones y de la navegación a lo largo de la historia. Dentro de este contexto disciplinar, que se constituye, bueno, tiene sus raíces, o hunde sus raíces allá por la primera mitad del siglo XIX, sobre todo con los estudios de historia naval, pero se constituye como disciplina en el ámbito académico recién hacia la década del 60 del siglo pasado. Dentro de este contexto, los pecios, o los restos de un accidente naval, en general, constituyen una fuente de singular importancia, sobre todo para el estudio de la tecnología naval por un lado, pero también, y esto es muy importante, para la sociedad de la época. Dentro de estos estudios también me he nutrido de otros conceptos, recursos teórico-metodológicos, sobre todo de la historia de la ciencia y la tecnología, la arqueometría, que ya les voy a comentar un poco más adelante en qué consiste, y la antropología de las técnicas, entre otros aspectos. Desde luego esta es una investigación que, por trabajar con un tema tan complejo, necesariamente debe nutrirse de las distintas especialidades que desarrollan que tienen como centro el estudio de la materialidad del ser humano en el pasado. La arqueología, tal vez en primer lugar, pero desde luego otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Como comunidad de análisis principal tenemos a las embarcaciones, en particular, bueno, los restos de embarcaciones, los pecios, y sus historias particulares, pero que además nos hablan no solamente de aspectos estrictamente náuticos, sino que también nos hablan de su contexto sociohistórico. En definitiva, las embarcaciones no eran otra cosa que un pequeño eslabón dentro de una larga cadena de acontecimientos y procesos. Y por tratarse estas embarcaciones de, tal vez, como muchos autores las definen, las máquinas más complejas realizadas por el ser humano hasta época contemporánea, hasta el desarrollo sobre todo de la aeronáutica, sus miles de elementos componentes nos hablan de un complejo sistema tecnológico formado por numerosas industrias. Es decir, en otras palabras, ¿no?, a partir del estudio de los restos de embarcaciones, además de trabajar y de poder estudiar aspectos que tienen que ver con la navegación y con cómo funcionaban estos barcos, podemos utilizar esos elementos como medios para abordar aspectos técnicos vinculados con las industrias alrededor de la industria naval.
En mi caso en particular, la industria a la que me he dedicado es la metalurgia, en concreto. Aquí en esta diapositiva podemos ver un navío de guerra de mediados del siglo XVIII, en momentos previos a su botadura, en uno de los principales arsenales británicos de la época, Deptford, e ilustra tal vez uno de los principales temas de investigación que ha desarrollado la arqueología náutica a lo largo de los años, que tiene que ver con el diseño y la construcción naval, es decir, todos aquellos conceptos, ideas, métodos y técnicas, recursos y otros aspectos que están o estuvieron vinculados con lo que es la concepción del barco, de las embarcaciones, y la materialización de estas embarcaciones. Es decir, dónde, cuándo, quién, cómo y para qué se construían estos barcos. Nuestra investigación se vincula necesariamente con esta línea, es decir, que trabajamos con aspectos que tienen que ver con la construcción, el diseño y la construcción naval, y hacemos énfasis, como les comentaba, en la metalurgia y sus aplicaciones en concreto a los barcos de guerra. Tomamos en particular de los barcos de guerra aquellos elementos que están asociados al casco de las embarcaciones, son todas embarcaciones de madera, pero que tenían numerosos elementos metálicos, sin ir más lejos, los elementos componentes de estos cascos de madera, los elementos de la estructura longitudinal y transversal de los cascos estaban unidos entre sí por numerosos elementos de sujeción de hierro, o de cobre, o de aleación de cobre, dependiendo del periodo y el lugar. También nos centramos en el equipamiento náutico, como pueden ser las anclas y las bombas de succión, las bombas de achique de las embarcaciones. Y en la artillería, ¿sí? Los recursos fundamentales que tenían estas embarcaciones para poder dirimir los conflictos navales, armados de la época. Y nos centramos en estas categorías de objetos fundamentalmente porque tienen que ver con la operatividad de estos barcos de guerra, y porque consideramos que estos elementos son representantes de la tecnología de punta de la época. Desde la prehistoria, desde el desarrollo de la tecnología de navegación, las embarcaciones han sido el principal medio de transporte utilizado por el ser humano a lo largo del tiempo, y en época moderna en particular, esta expansión, o digamos, con la expansión del capitalismo, estos medios de transporte alcanzan una escala global. A modo de ejemplo de este complejo escenario de relaciones y de vínculos internacionales entre los países, entre los pueblos, las sociedades, en esta imagen podemos apreciar parte de la colección de materiales recuperados de la HMS Swift, una corbeta de guerra británica que transportaba, era una corbeta de guerra, pero bueno, dentro de los elementos vinculados con la tripulación, en particular con el capitán del barco, transportaba numerosos objetos de cerámica, cerámica de procedencia inglesa, pero también porcelana china, e incluso réplicas fabricadas en Inglaterra de productos orientales, es decir, de productos que en ese momento eran muy valorados por sus cualidades y por sus características, y que los ingleses ya en ese momento los copiaban. Pero esta embarcación, que era británica y transportaba elementos del otro extremo del globo, se hunde en la Patagonia Argentina, en el extremo sur del continente atlántico, del continente americano, dentro de las actividades que desarrollaba en la zona, puntualmente vinculadas con las Islas Malvinas. Y de este modo es, como otros tantos barcos, tanto de transporte como de guerra, exponente de estos vínculos y estas relaciones, estas rutas de navegación internacionales y estos vínculos que mantuvieron las metrópolis con sus territorios de ultramar o colonias durante el período. Dentro del periodo moderno nos vamos o dentro de estos temas de investigación, estas líneas de investigación, trabajamos con numerosas fuentes de información. Documentación escrita, planos, modelos de arsenal de las embarcaciones, información oral que está guardada en la memoria de la gente, colecciones de museos y otras líneas de evidencia. Y para época moderna en concreto, y el periodo en el que nos vamos a enfocar, disponemos afortunadamente de una amplia diversidad de fuentes documentales, que están vinculadas tanto con el diseño como con la construcción e historia de vida de estas embarcaciones, y sus tripulaciones, y las actividades en las que estaban involucrados.
en particular dentro de lo que sería el contexto de las armadas, que es en el que nos enfocamos nosotros. Hubo a lo largo del tiempo, sobre todo desde el siglo XVII aproximadamente, un creciente interés por regular los aspectos tanto materiales como inmateriales de la industria naval, de las industrias asociadas a esta industria naval, de construcción naval, y también de las actividades a bordo. Y esta información ha quedado reflejada en ordenanzas, manuales, tratados y otros documentos de la época, incluso algunos documentos que son específicos para cada uno de los barcos. Sin embargo, pese a todo este corpus de información, que es muy valiosa, muy rica, existen todavía numerosos vacíos en torno sobre todo al conocimiento de prácticas concretas que en algunas ocasiones no han quedado registradas. Y por supuesto también tenemos que tener en cuenta que muchas de aquellas cosas que sí han quedado registradas y que figuraban en la norma, en la práctica tenían una representación que era singular y diferente. El contexto concreto de las artes mecánicas, de la producción artesanal, los ritmos de cambio tecnológico, los procesos de transferencia de conocimientos, materiales, personal, transferencia tecnológica en general, son algunos de estos aspectos que resultan de interés y que pueden evaluarse a partir de la materialidad procedente de los naufragios. Esta evidencia que trabajamos, procedente de distintos naufragios, la estudiamos in situ, es decir, en el lugar, sin necesidad de remover los materiales, o en el laboratorio, una vez que se realizan las excavaciones, registro y extracción de las piezas. Este proceso de adquisición de información, de datos, este proceso de obtención de datos empíricos a nivel general, implica una serie de actividades de excavación, registro, muestreo para análisis específicos, interpretación y, lo más importante, preservación de los restos, que normalmente se desarrolla a lo largo de numerosos años. Son proyectos interdisciplinarios que reúnen a múltiples investigadores, no solamente arqueólogos, sino también conservadores, museólogos, historiadores, profesionales de las ciencias exactas y naturales. Me gustaría resaltar dentro de estas investigaciones de pecios, de embarcaciones de la época, el cargamento de los barcos, las piezas que eran parte de la carga de estas embarcaciones, no solamente que formaban parte del casco, del equipamiento y de la artillería. ¿Por qué? Porque el cargamento ha sido en las investigaciones de naufragios un componente primordial, sobre todo para poder estudiar el comercio y la economía de las sociedades. Y además de brindar un panorama detallado sobre los productos comercializados y consumidos en determinados lugares, estos elementos transportados también son una fuente de información única para estudiar la tecnología de producción en un momento y tiempo particulares. Sobre todo, tratándose de artefactos sin evidencias de uso. Muchos de estos objetos tenían unas coordenadas temporales y espaciales muy bien definidos porque, ya que digamos, eran materiales que salían de fábrica, salían de la instancia de producción, eran cargados en estas embarcaciones y nunca llegaban a destino. En este caso, por ejemplo, vemos los restos del sitio del Tebre I, un transporte británico del contexto de las guerras napoleónicas, que bueno, transportaba pertrechos militares, sobre todo munición de artillería y otros elementos vinculados con las armas de fuego personales que se utilizaban en el momento y que se hunden en el delta del Ebro en 1813, y que ha sido largamente estudiado por el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, y es uno de los sitios en los que bueno, hemos desarrollado numerosas investigaciones de tanto los materiales metálicos de la carga como aquellos asociados a la propia embarcación. Dentro de este contexto de estudios y de investigaciones de pecios, hay una línea de trabajo que se las mencioné previamente, que se denomina la arqueometría, que es fundamental. Y la arqueometría puede definirse básicamente como la aplicación de diferentes conocimientos, métodos y técnicas que son característicos de otras disciplinas, sobre todo de las ciencias naturales y las ciencias exactas aplicadas, como por ejemplo la ingeniería, la química, la física, la ciencia de materiales y otras tantas,
para poder resolver interrogantes de carácter arqueológico, histórico o de la historia del arte. Y la arqueometría en ese sentido es fundamental, porque nos permite obtener una serie de datos, analizar esos datos de manera sistemática, y conseguir información novedosa que no se puede obtener a través de otros medios, ni a través de las fuentes documentales, ni a través de los estudios clásicos o tradicionales que se desarrollan en arqueología. Desde luego tenemos que poder, lo que hacemos es articular estos datos, que son de carácter micro, ¿no? Porque estamos estudiando objetos concretos en sus características microestructurales o composición química, con las problemáticas más generales. Bueno, y esto es algunos de los aspectos que vamos a hablar a continuación. En concreto, bueno, la arqueometría ya es un campo disciplinar por derecho propio desde ya hace muchas décadas, lo mismo que la arqueometalurgia, que es parecida, aunque más específica, ya que se dedica particularmente al estudio de la metalurgia desde sus inicios hasta el pasado reciente, por intermedio de los análisis de materiales arqueológicos a través de las técnicas que les comentaba, y de otras fuentes de evidencia vinculadas a dicha cultura material. A lo largo de la historia, el ser humano ha seleccionado ciertos materiales de la naturaleza, conforme con sus propiedades y sus deseos, sus necesidades, sus prioridades, para poder fabricar artefactos con determinadas características. Los metales en particular son, bueno, desde un punto de vista material, ¿no? Son materiales policristalinos, es decir, que están formados por numerosos cristales, que no son otra cosa que ordenaciones atómicas en el espacio, que adquieren diferentes configuraciones, dependiendo de los procesos a los que estuvieron sometidos. Y la microestructura de estos materiales, de estos metales, va a guardar, como si fuera una huella digital, evidencias de los procesos termomecánicos y químicos a los que estos objetos estuvieron sometidos. Es decir, que el estudio de la microestructura de los materiales, así como la composición química de un determinado objeto, da cuenta, y esto es lo más interesante, da cuenta de aspectos que son de interés, como por ejemplo la calidad de estos materiales o los métodos de manufactura empleados. En concreto, por ejemplo, a través de los estudios metalográficos, que son un tipo de estudios que es posible realizar a estos materiales. Hoy en día disponemos de una gran batería de técnicas analíticas disponibles, con distinto potencial, con distintas limitaciones, que aplicamos de acuerdo a las preguntas que le queremos hacer a esa materialidad. Luego, si quieren, podemos hablar de estas distintas técnicas, pero en concreto, por ejemplo, los análisis metalográficos desarrollados a través de microscopía óptica o microscopía electrónica de barrido, nos van a brindar información acerca de las distintas etapas del proceso de manufactura de un objeto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que de todo el abanico, de todo el ciclo de transformaciones que sufre un material, desde la obtención del mineral hasta el descarte de estos objetos, normalmente, a través de estas técnicas, podemos estudiar las últimas etapas del proceso de manufactura, o evidencias del propio uso, o incluso evidencias vinculadas con el deterioro sufrido por los materiales luego de su descarte o su depositación en el contexto arqueológico. Los naufragios los podemos entender, ya más o menos fui perfilando esta idea, ¿no?, como contextos arqueológicos con unas coordenadas espaciales y temporales muy bien definidas. Esto es algo muy interesante desde el punto de vista de la interpretación de los materiales, porque aunque una embarcación puede presentar una estratigrafía a bordo, en el sentido de presentar materiales de diferentes procedencias, de diferentes épocas o años, ¿no?, sobre todo embarcaciones que han circulado por amplios espacios y que han navegado durante varias décadas,
lo cierto es que en su conjunto, cuando analizamos esta materialidad, y sobre todo la materialidad vinculada con los cargamentos, la mayoría de estos objetos estaban en uso al momento del naufragio. Entonces, son materiales que nos hablan en concreto de una época en particular. Lo interesante de estos naufragios no solamente son los barcos en sí y estudiar los materiales de los naufragios de manera individual, sino que una vez que podemos abordar estos estudios de manera concreta, debemos, dado las problemáticas de interés que estamos trabajando, debemos trascender las fronteras de los sitios en particular y volcarnos a los estudios de carácter comparativo. Estos estudios creo que son los más ricos y los que aportan información más interesante para poder discutir estos procesos tecnológicos vinculados con las industrias que se desarrollaban en torno a la construcción naval. En el caso, por ejemplo, de los barcos de guerra, articulando la información proveniente de distintos sitios, podemos establecer análisis dentro de las flotas, o sea, comparaciones entre embarcaciones, por ejemplo, de distinto porte. En la diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, la silueta del HMS Victory, el barco insignia de la flota que peleó en Trafalgar, digamos, el barco de Nelson, y que se ve, es la silueta en negro, y la silueta en gris, más pequeñita, corresponde a la Swift, a esta embarcación que les comentaba previamente, que era una pequeña corbeta de guerra que se hunde en la Patagonia, ¿no? Entonces, estos dos barcos, en definitiva, son exponentes de, bueno, los extremos de este abanico de clasificación de las embarcaciones en función de su porte, de sus dimensiones y de la artillería que transportaban en el período, ¿no? Hacia mediados del siglo XVIII, segunda mitad de la centuria. Pero también podemos comparar, o sea, no solamente podemos establecer comparaciones dentro de una misma flota, sino que también podemos comparar diferentes armadas, o incluso podemos comparar un mismo tipo de embarcación de una determinada procedencia, pero a lo largo del tiempo. Bueno, las posibilidades realmente son muy amplias. Y en concreto, a través de estas comparaciones, lo interesante es que se pueden estudiar de manera diacrónica los procesos de experimentación e innovación en torno a los materiales, a los procesos de manufactura, se pueden estudiar los ritmos de cambio, es decir, cómo se fueron estableciendo las innovaciones en distintos lugares, e incluso los procesos de resistencia o conservadurismo dentro del ámbito naval. Así como, bueno, comentaba previamente, los procesos de transferencia de conocimientos, entre los cuales podemos encontrarnos con el espionaje industrial, el espionaje militar, y los resultados de este espionaje, como pueden ser las copias o las adaptaciones de unas tecnologías que se desarrollaban en un determinado lugar y que se incorporaban en otro sitio. En esta diapositiva podemos, bueno, ver básicamente la ubicación, la distribución global de las principales embarcaciones que a lo largo de estos años he tenido en consideración. No son todas, pero tal vez sí son los principales barcos de guerra del período, naufragios prácticamente en su totalidad, para los cuales se cuenta con información detallada sobre la tecnología metalúrgica, es decir, son barcos del período sobre los cuales se han hecho extensas investigaciones desde un punto de vista arqueológico, pero además se han estudiado los materiales metálicos procedentes de estos barcos a partir de las técnicas de caracterización que les comentaba anteriormente. Hay muchos más sitios de este periodo, hay cientos de embarcaciones del periodo moderno de procedencia británica, española y francesa en todo el mundo, pero son relativamente pocos aquellos para los cuales tenemos un corpus de datos muy significativo, sobre todo de los materiales metálicos. Varios de estos sitios, bueno, tuve oportunidad de trabajar directamente en varios de estos sitios a lo largo de... Perdonar, pero creo que se escucha un ruido de fondo. Sí, no soy yo, hay una música... Creo que es Rosa María Herrera. Nicolás, tú que eres el anfitrión, seguramente si sabes puedes... Es que no me apareció ningún mensaje. ¿Ves que uno de los asistentes... Ahí, perfecto, ya lo ha hecho ella, ya lo ha hecho Ancha. Muchas gracias, Rosa Okay. María. Ya está, perdón. No pasa nada.
les comentaba que varios de estos sitios, bueno, tuve oportunidad de trabajar directamente, ya sea durante las investigaciones in situ, las excavaciones, los procesos en general digamos, de campo en torno a estos pecios, o bien con los materiales del laboratorio, ¿no? Haciendo analíticas concretas de los objetos recuperados a lo largo del tiempo. Y otros de estos barcos, bueno, han sido tomados como paralelos, es decir, de manera como referencia, porque han sido estudiados por parte de otros investigadores que se dedican a las mismas problemáticas desde aproximadamente la década del 80 del siglo pasado. Bueno, a continuación, a través de algunos ejemplos concretos, ahora sí, de las investigaciones que hemos desarrollado nosotros, comentaré cómo, de qué forma, el estudio de artefactos de naufragios nos ha permitido abordar y discutir diferentes aspectos de la metalurgia de la época, con énfasis en concreto en la siderurgia, es decir, la industria del hierro y del acero, y la industria del cobre. El primero de los pasos que tenemos que cumplir y que desarrollamos en todas estas investigaciones, como les decía, es bueno, el registro y investigación de cada uno de los elementos y del contexto, ¿no? Dentro del cual se encuentran estos elementos en los pecios. Y estos estudios se realizan a partir de técnicas convencionales en un primer momento, como puede ser el registro métrico, fotográfico, fotogramétrico de las piezas, para poder realizar análisis morfológico funcionales. Y a partir de ahí, a partir de las tipologías que ya están establecidas sobre estos distintos materiales, poder evaluar sus características. En ocasiones también empleamos algunos ensayos o técnicas complementarias, como puede ser la radiografía o las tomografías computadas, sobre todo tratándose de materiales de hierro de grandes dimensiones, que generan una concreción a su alrededor, que es producto de la propia corrosión, del propio deterioro de los materiales y de los organismos y la sedimentación que se encuentran en el entorno en el que están depositados estos objetos, y que muchas veces estas concreciones nos impiden acceder a las características morfológicas de estas piezas. Entonces, bueno, se utilizan distintas técnicas para poder registrar dimensionalmente los objetos, ¿no? Su forma y características superficiales. ¿Por qué? Bueno, para evaluar en un primer lugar aspectos vinculados con la manufactura, el uso y el deterioro de las piezas. Y dentro de todos estos estudios, las marcas superficiales que podemos observar en algunas piezas, desde pequeñas piezas, como pueden ser, no sé, ya ampliando un poco el universo de materiales a los objetos que también llevaban a bordo la tripulación, hay numerosas piezas que tienen marcas, como pueden ser los botones, o por ejemplo los elementos de la vajilla, ¿no? Pero también hay otros objetos de grandes dimensiones, como en este caso el que ven en pantalla, que son los cañones, y sobre todo los cañones, bueno, de bronce, que nos aportan información significativa, no solamente sobre el modelo de las piezas, sino también sobre el calibre, el peso, la fecha de fundición, los fabricantes, ¿no? Muchas veces con nombre y apellido o de los fabricantes o el nombre de las empresas, y otros datos de sumo interés para poder estudiar estos materiales. Sin embargo, como les decía, hay ciertas limitaciones. Nos encontramos con ciertos problemas en la práctica asociados al estudio de estos objetos, y son problemas que están vinculados sobre todo con el deterioro de los materiales, materiales de procedencia subacuática, ¿no? Como alternativa, se están desarrollando desde hace un tiempo, debido a las dificultades que están asociadas a la conservación de estos materiales fuera del agua. Son objetos que han permanecido durante mucho tiempo, siglos, debajo del agua, en ciertas condiciones de estabilidad, y cuando se rompen esas condiciones, los materiales se aceleran, o sea, el proceso de deterioro de los materiales se acelera rápidamente. Entonces, como alternativa, cada vez más lo que se desarrollan son estudios in situ, es decir, en el propio lugar en el que se encuentran. Y en el caso concreto, por ejemplo, de los cañones y de los cañones de hierro, lo que se realiza muchas veces es una desconcreción selectiva de las piezas en sectores preestablecidos, debido al potencial informativo que puedan tener estos sectores, ya que son lugares donde normalmente nos encontramos con rasgos diagnósticos, como por ejemplo la decoración y las marcas superficiales de las que les comentaba previamente, ¿no? Acá son dos imágenes
de dos cañones, uno de dos navíos franceses de principios del siglo XIX, el Foguet y el Bucentaure, que han peleado, bueno, participaron de la batalla de Trafalgar, donde vemos algunas características interesantes en la faja alta de culata, que hacen referencia no solamente al año de fundición, sino también al lugar donde se fundieron estas piezas. Ahora bien, ya adentrándonos en los estudios arqueométricos, en los estudios analíticos, estos estudios específicos que nos aportan datos más allá de los que podemos obtener a partir de la inspección visual. Es decir, todos estos estudios de marcas, de dimensiones, de peso y de características generales de los objetos, los podemos desarrollar a nivel visual, ¿no? Con técnicas convencionales. Pero si queremos conocer aspectos más concretos, en particular cómo estaban hechos estos objetos, con qué materiales y mediante qué procesos específicos, mediante qué técnicas de manufactura, con qué herramientas fueron fabricados, en concreto cada uno de ellos, es necesario aplicar técnicas analíticas específicas. En este caso, en el que ilustro en la diapositiva, es sobre el análisis que realizamos sobre un conjunto de tachuelas, de pequeños clavitos, de bronce recuperados del Tebre 1, de este cargamento, de este barco de transporte militar que les mostré antes, que eran aquellas tachuelas, digamos, aquellos elementos de sujeción que se utilizaban para fijar las planchas de cobre que protegían a los barcos de madera de los organismos marinos que se adherían o que perforaban el casco. Ya les voy a hablar de este revestimiento de forro más adelante, pero para fijar estas planchas, que eran básicamente una protección del casco contra estos organismos, muy perjudiciales realmente, se utilizaban estas pequeñas tachuelitas. Y cada barco, dependiendo lógicamente del porte, pero digamos, un barco de mediano porte, no sé, una fragata de 40, 50 cañones, llevaba cientos de miles de estos pequeños objetos, que hacia inicios del siglo XIX, como ustedes se podrán imaginar, se producían en masa. Sin embargo, aunque se producían en masa con esta lógica propia del proceso de industrialización, todavía se realizaban mediante técnicas típicamente artesanales. Este estudio en concreto, el de las tachuelas, y otros trabajos con materiales similares que hemos realizado, permitió estudiar el grado de estandarización de su producción, dentro de este contexto de industrialización creciente que estaba experimentando, sobre todo, primero y principal Inglaterra, pero posteriormente otras potencias europeas de la época. En concreto, estos estudios microestructurales y de composición química, desde luego con la ayuda de técnicas estadísticas, y abro un paréntesis, las técnicas estadísticas en este sentido son de suma utilidad para poder interpretar todos estos datos que obtenemos a partir, por ejemplo, de los estudios de composición química. Estamos hablando de que por cada pieza podemos obtener decenas o cientos de datos de composición química y procesar esos datos, digamos, para procesar esos datos necesitamos de ciertas técnicas estadísticas, en este caso, por ejemplo, análisis multivariado. A partir de estas técnicas pudimos determinar que, bueno, en primer lugar fueron fabricados por fundición y colada en molde, a partir de unas aleaciones ternarias, fundamentalmente de cobre, estaño y zinc, pero que a diferencia de lo que se sostenía, o digamos, lo que habíamos encontrado en la bibliografía acerca de estas pequeñas piezas, el proceso de manufactura de estos elementos, y esto es algo que sí pudimos apreciar una vez que procesamos esa información a partir de estas técnicas de análisis estadístico, este proceso de manufactura sí se realizó bajo un control estricto de las proporciones de la aleación, lo cual está más en consonancia o sigue más una lógica de la producción en masa. Es decir, tenemos, por un lado, digamos, la articulación de un método muy artesanal, que es el de la fundición individual de estas pequeñas piezas en moldes, bueno, individuales o con varias, digamos, estos moldes que podían alojar varias tachuelitas, pero en definitiva se hacían por cada colada unas pocas piezas, pero había un control muy estricto de las características
vinculadas con las proporciones de la aleación de estos elementos. Si comparamos diferentes naufragios entre sí, nos vamos a encontrar lógicamente con una variabilidad en cuanto a las proporciones de la aleación utilizada para estos y otros tipos de clavos, pero cuando tenemos la oportunidad de analizar justamente estos conjuntos de piezas que eran parte de un cargamento, que no tenían evidencias de uso además, de hecho algunas de estas piezas, por ejemplo, estaban unidas entre sí todavía, ni siquiera habían sido separadas, podemos, digamos, reinterpretar esas diferencias, ¿no?, que se observan cuando comparamos distintos naufragios, y ver qué es lo que sucede dentro, por ejemplo, de un mismo taller de producción. Uno de los elementos náuticos más importantes, y por otro lado ubicuos en los sitios de naufragio, en los pecios, a lo largo de todo el mundo, son las anclas. Estas piezas eran, sin duda, el principal elemento de seguridad de las embarcaciones, y en el caso por lo menos de las anclas más importantes llevadas a bordo, unas anclas de varios metros de caña, representaban el epítome de la tecnología de forja del hierro de la época. Y por eso revisten especial interés para poder analizar esta industria. Había anclas, bueno, lógicamente de diferentes tipos y dimensiones, la mayoría eran anclas de hierro con cepo de madera, y el número que llevaba cada barco, lógicamente dependía, el número y dimensiones dependía del porte de la embarcación. Si analizamos la producción de anclas a lo largo del tiempo, entre el siglo XVI y el siglo XIX, pero sobre todo si nos posicionamos del siglo XVII en adelante, podemos observar que el número de anclas llevadas a bordo en una embarcación de unas dimensiones similares fue disminuyendo a lo largo del tiempo, sobre todo vinculado a mejoras en la calidad de los materiales y a mejoras en las prestaciones de las piezas, que a su vez están mejoras que están asociadas a cambios en el diseño y al desarrollo de la tecnología de forja. Bueno, también estas anclas experimentaron cambios que fueron quedando reflejados en diseños característicos de cada lugar, y gracias a eso es que podemos asociar la morfología de estas piezas con determinados centros de producción. Esta producción de anclas estaba en manos de maestros ancoreros, como se llamaban, que trabajaban en complejos establecimientos fabriles, ancorerías. De hecho, las ancorerías y las reales fundiciones de artillería se consideran las primeras industrias, o las primeras industrias, digamos, grandes industrias del periodo moderno. Estos objetos requerían de ingentes cantidades de material, un estricto control de todo el proceso de manufactura, y por supuesto amplios conocimientos acerca del comportamiento de los materiales por parte de los maestros ancoreros. En este periodo había diferentes métodos de producción, pero en todos los casos, debido a las limitaciones para poder obtener grandes volúmenes de hierro, era necesario forjar entre sí varios tochos o varillas para conformar cada una de las partes principales del ancla, llámese la caña y los brazos fundamentalmente, que posteriormente eran soldadas entre sí. El estudio de estas piezas, aunque no hay lamentablemente todavía varias piezas de la época estudiadas desde un punto de vista microestructural y de composición química, pero los pocos estudios que hemos realizado sí que han aportado información interesante sobre este proceso de forja manual, que era un proceso acompañado por supuesto de cierta maquinaria, ¿no?, como los martinetes hidráulicos. También nos ha aportado información sobre el método de paquetes de hierro, paquetes que estaban conformados por estas varillas que les comentaba, ¿no?, que contenían diferentes cantidades, o que tenían diferentes propiedades cada una de estas varillas, contenidos irregulares de carbono y otros elementos disueltos en la matriz, que nos hablan de las diferentes propiedades que tenían. También hemos podido analizar, por ejemplo, los procesos, cómo era el control de la temperatura durante el proceso de forja. Imagínense que poder mover estas grandes piezas del horno donde se calentaban para luego poder forjarlas, lo hacían obviamente a través de grúas, como la que se ve en la imagen, pero era un proceso muy, muy complejo y estas piezas se enfriaban rápidamente.
y era necesario forjarlas en caliente para, digamos, poder lograr una buena soldadura de las partes. También estos estudios de composición química nos han permitido analizar la calidad de los materiales y en particular evaluar la importación de materiales de procedencia, bueno, extranjera, lógicamente. En el caso, por ejemplo, del ancla británica, que está ilustrada en la imagen, determinamos que debido a la excelente calidad del acero, una calidad que no está disponible en las fuentes de abastecimiento británicas, sobre todo por los bajos tenores de azufre y fósforo que tenían, que bueno, evaluamos la posibilidad de que fueran importaciones, en particular o bien de Suecia o incluso del norte de España. Los cañones, por otro lado, pero al igual que las anclas, suponían una importante inversión en términos de materiales, de recursos materiales y recursos humanos. Hay que pensar que el proceso de fundición de estas piezas era una tarea sumamente delicada, requería de muchísimo cuidado por parte de los fundidores, ya que un error, incluso pequeños errores en cualquiera de las etapas, podía resultar en un producto completamente fallido, ¿no? Con las consecuencias negativas que ello tenía, sobre todo en términos económicos. Los cañones que estaban o bien mal fundidos, o que bueno, habían sido utilizados durante largo tiempo y ya no eran aptos para el servicio, es decir, estaban perimidos, sobre todo los cañones de bronce, solían reutilizarse, digamos, debido al costo asociado a la materia prima, al bronce en este caso particular, solían reciclarse para producir nuevas piezas. Y bueno, esto se aprecia muy bien en el grabado de la izquierda, donde se ve señalado en el circulito en el centro, donde cómo tienen restos de cañones de bronce partidos, que bueno, son cañones que están a punto de ingresar al horno de fundición para poder ser reciclados, ¿no? Y producir nuevas piezas. Dado que existía justamente este proceso de reciclaje, este tipo de productos fallidos no suele preservarse en el registro arqueológico, es decir, hasta nuestros días es muy difícil encontrarnos con este tipo de evidencias del proceso de fundición. Y es así que dentro de este contexto particular cobra especial interés un estudio que estamos realizando desde hace un tiempo, que de hecho está en pleno proceso de análisis, un conjunto de materiales de restos de cañones de bronce que fueron recuperados de la carga de una embarcación que se hundió en Cádiz, el Delta 3, así se denominó, que fue identificada como un barco de origen holandés de la segunda mitad del siglo XVII. En estas piezas hemos podido apreciar diferentes defectos asociados al proceso de manufactura, tanto a nivel macroscópico, como son todas las imágenes que se ven a la derecha, son distintos, digamos, evidencias de distintos procesos o de distintas fallas que sufrieron estos cañones, y también a nivel microscópico, a nivel microestructural, que nos hablan, en general, de diferentes procesos, digamos, de diferentes problemas asociados a cada una de las instancias del proceso de manufactura, como puede ser, por ejemplo, la fabricación del molde, el armado, el refuerzo y el secado del molde, que era una etapa, digamos, sumamente importante y que traía aparejados muchas veces problemas si, por ejemplo, no era bien secado debido a la humedad que mantenía el molde en su interior, y eso ocasionaba que cuando se fundían estos cañones a gran temperatura, imagínense, el bronce funde aproximadamente a los 950.000 grados, estas altas temperaturas en contacto con la humedad de las paredes del molde generaba unas burbujas, ¿no? Generaba vapores, que luego se ven representados en las piezas como porosidad, que es lo que se ve en la imagen en concreto A de la figura de la derecha. Pero bueno, así como estaba este problema concreto, había otros problemas asociados a las proporciones que utilizaban para las aleaciones, es decir, las proporciones de los elementos mayoritarios como el cobre y el estaño, la temperatura de fusión, la temperatura tanto de fusión del material en los hornos como la temperatura de colada, que no podía ser ni muy alta ni muy baja, entonces tenía que estar en un equilibrio. El propio proceso de colada de este material fundido en los moldes y el enfriamiento de la pieza. Bueno, estos son algunos de los aspectos que estamos evaluando
o digamos, de los problemas que se han encontrado o que se encontraban habitualmente en este tipo de producción a partir de las evidencias materiales que encontramos en estos restos de fundición fallida. Algunos cambios en la tecnología metalúrgica, siderúrgica en este caso, bueno, de las fundiciones de hierro, tardaron en incorporarse, sobre todo debido a determinadas limitaciones o a la existencia de condicionantes técnicos asociados a esta producción. La transición de la fundición blanca a la fundición gris, por ejemplo, ilustra muy bien esta situación, y esto lo hemos podido apreciar en el caso de las aleaciones de hierro-carbono, bueno, las fundiciones de hierro, que fueron empleadas a lo largo del tiempo en numerosos objetos, ¿no? Y en concreto en el valerío utilizado para los cañones, en la munición de artillería, tanto en las balas rasas, es decir, las balas esféricas macizas, como en la munición antipersonal o la metralla. Las balas de fundición gris suponían una ventaja frente a las de fundición blanca, ¿no? Donde, bueno, en la fundición blanca el carbono de la aleación son aleaciones de hierro y carbono, ¿no? El carbono de estas aleaciones de la fundición blanca, en lugar de estar libre como grafito, que es como se encuentra en la fundición gris, se presenta en la forma de compuestos como el carburo de hierro, como la cementita, ¿no? Es un compuesto muy, muy duro, muy frágil, que tiene este tipo de materiales. En el caso de los cañones, por ejemplo, que eran de fundición gris, bueno, la relevancia de este tipo de material era de primer orden, dado que la fundición gris era menos propensa a la fractura y además podía mecanizarse. Y por si fuera poco, además era más liviana. Y este no es un aspecto menor, teniendo en cuenta que en grandes volúmenes, estamos hablando de toneladas y toneladas de material, que está asociada tanto a la artillería como a la munición, estas toneladas, digamos, este peso que se podía ganar gracias a la fundición gris era muy importante para la navegación y la maniobrabilidad de las embarcaciones, y la velocidad, fundamentalmente. Pese a que las cualidades de la fundición gris eran conocidas y bien apreciadas por los fundidores de la época, de hecho son cualidades que ya se conocían desde hacía tiempo, y que pese a que también podemos observar, si comparamos el siglo XVII con lo que sucedía ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, podemos observar una tendencia general hacia el empleo de la fundición, de munición de fundición gris. Lo que hemos visto a partir de los estudios comparativos de naufragios de todo este periodo es que la variabilidad que exhiben las muestras estudiadas indica que incluso en el siglo XIX todavía la situación era muy heterogénea, incluso dentro de un mismo lugar, es decir, dentro de una misma zona y dentro de, o sea, los materiales que presenta un mismo sitio incluso podían presentar variabilidad en términos de composición y de características microestructurales, ¿no? Y de tipo de fundición en particular. La clave en todo esto estaba en la tecnología pirotécnica, la tecnología de los hornos de fundición. Algunas mejoras introducidas sobre todo a lo largo del siglo XVIII, como por ejemplo el coque, primero y principalmente en Gran Bretaña y luego en otros lugares, y el incremento de las capacidades de los hornos de fundición, sobre todo el tamaño, y los sistemas de insuflación de aire, que pasaron a ser cada vez más eficientes, permitieron alcanzar temperaturas cada vez más altas. Y estas temperaturas cada vez más altas favorecieron que durante la reducción del mineral se disolviera mayor cantidad de silicio en la aleación. Y el silicio acá cumple una función fundamental, ya que es un elemento que se encuentra en este tipo de fundiciones y es el principal elemento que promueve el proceso de grafitización, es decir, el proceso por el cual se produce grafito y por ende fundición gris. En otras palabras, pese a los deseos de los fundidores, incluso en época moderna temprana, de obtener fundición gris, aspecto que de hecho lo lograban, sobre todo en el caso de los cañones, era muy difícil obtener este material y solo se logró alcanzar de manera regular y de una forma, sencilla, gracias al desarrollo de esta tecnología, ¿no? de los hornos. Es decir, que la obtención de la fundición gris, podemos decir que estuvo limitada durante mucho tiempo, durante de hecho más de un siglo,
por el desarrollo de este aspecto del proceso de fundición. Pasando a otro de los elementos muy importantes dentro de la arquitectura naval, nos encontramos con el revestimiento de forro de cobre, que lo mencioné bueno, unas filminas antes, que era aquel que se empleaba en los barcos de madera, y es importante, o fue muy importante dentro de este contexto, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, porque no solamente fomentó el desarrollo de la industria del cobre hacia el último tercio de este siglo, sino que además la incorporación de esta nueva tecnología, que bueno, ya se conocía también desde el siglo XVII, de hecho los chinos lo implementaron, luego los holandeses, y finalmente los que se decantan por este tipo de protección para los barcos de guerra son los ingleses, bueno, los británicos. Esta nueva tecnología dio lugar a intensas discusiones acerca de las propiedades físico-químicas de los materiales. Dio lugar también al desarrollo de nuevos métodos de manufactura, y a la experimentación con aleaciones novedosas que tendrían un fuerte impacto en la industria naval durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, uno de los principales problemas que se encontraron y que se debió resolver una vez que se decidió forrar los barcos con cobre, fue el de la corrosión selectiva, la corrosión galvánica. Esta corrosión que se produce entre distintos materiales, o materiales con distintas características electroquímicas. Y en particular es la que se producía entre las planchas de cobre y los elementos de sujeción de hierro del casco, afectando severamente a estos últimos. La solución que encontraron en aquel periodo fue eminentemente práctica, y consistió en reemplazar el hierro de los cascos por cobre, por elementos de las mismas, digamos, elementos de sujeción, pero del mismo material en el cual estaban manufacturadas las planchas. Sin embargo, aunque esta era una solución bastante interesante, y de hecho fue lo que permitió adoptar este revestimiento de manera generalizada, en un principio el cobre como material no era considerado apto por tratarse de un material muy blando, o muy blando en comparación con el hierro, y por ende se creía que no podía soportar los esfuerzos mecánicos a los que estaba solicitado el casco de las embarcaciones durante la navegación. Para poder resolver este inconveniente, derivado de la solución propuesta para el primer problema, se experimentó con distintas aleaciones para endurecer el cobre, ¿no? Aleaciones que finalmente fueron, estas primeras aleaciones resultaron fallidas. Y finalmente se decantaron o se desarrolló una maquinaria específica para poder endurecer los elementos de sujeción de cobre. Estamos hablando de cobre puro, cobre sin alear. En particular, lo que se implementaron fueron los rodillos, unos rodillos ranurados, que dieron lugar a diferentes procesos de laminación y por ende a una creciente mecanización en la producción tanto de pernos como de clavos a partir de las últimas décadas del siglo XVIII. Mecanización que lógicamente alcanza un lugar mayor o más importante a lo largo del siglo XIX. Estos laminadores de pernos de cobre eran unos laminadores ranurados, hunden sus raíces en laminadores de la primera mitad del siglo de la centuria, incluso antes. Pero en particular son una copia bastante fiel de los empleados por Cort para el proceso de pudelado del hierro, es decir, un proceso que, digamos, de obtención de un hierro con ciertas características, pero que no tenía relación con este proceso, ¿no? Digamos, una adaptación, una copia de estos rodillos para poder endurecer los pernos de cobre. Y hay varios contratistas en este periodo, estamos hablando de principios de la década de 1780, varios contratistas de la Armada Británica como Forbes, Collins, Westwood, Williams, que van a hacer varias patentes con distintas características, bueno, rodillos bastante similares, pero con algunos aspectos particulares entre sí, para poder obtener estos pernos de cobre endurecido. En el caso nuevamente, del Tebre 1, analizamos diferentes pernos asociados a los principales elementos de la estructura del casco, y todos, desde un punto de vista de la composición química, resultaron ser de cobre puro,
de cobre sin alear. Sin embargo, a través de un análisis de la textura cristalográfica de las piezas, mediante difracción de rayos X y difracción de neutrones con resolución espacial, fue posible determinar que algunos de estos pernos, estas técnicas son interesantes porque son técnicas no destructivas, es decir, que no hace falta tomar una muestra del material y destruir parte del material para poder obtener información, sino que son técnicas no invasivas, ¿no? No alteran la integridad de los objetos que estamos estudiando. Las técnicas permitieron determinar que, mientras algunos de estos pernos habían sido manufacturados mediante un proceso de forja manual, que es el proceso tradicional que se utilizaba en aquel entonces, o hasta ese entonces, otros habían sido manufacturados mediante la patente probablemente de Collins, una de las patentes que les comentaba previamente que implicaba la utilización de estos rodillos ranurados. Entonces vemos cómo esta materialidad nos permite de alguna manera problematizar o adentrarnos en estos procesos de coexistencia de diferentes procesos de producción, diferentes procesos de manufactura en un determinado periodo. Así podemos decir que los restos de naufragios en general, sobre todo ya no solo cuando, como les comentaba, trabajamos con restos concretos, sino cuando comparamos distintas embarcaciones entre sí, embarcaciones de una misma procedencia o embarcaciones de diferente procedencia, vamos a poder evaluar aspectos vinculados con los ritmos de cambio, ¿no? Los ritmos de la experimentación y los ritmos de incorporación o adaptación de ciertas novedades que se producían en determinados lugares a otros sitios diferentes. Pero también vamos a poder evaluar la continuidad de las técnicas tradicionales. Este proceso híbrido, ¿no?, que se produce en toda instancia de innovación tecnológica, ¿no?, donde no hay una ruptura radical de los procesos ni de los conocimientos, ni de las técnicas, ni de los procesos de manufactura, sino que son procesos de carácter paulatino, más o menos acelerados dependiendo de las condiciones. En este caso, por ejemplo, vemos los materiales del navío francés Fougueux, que les comenté previamente, que a su vez muestran grandes similitudes desde un punto de vista tecnológico con elementos de similares características recuperados del Bucentaure, esta otra embarcación, navío de guerra francés de la batalla de Trafalgar, que también dan cuenta de la continuidad de los métodos de producción tradicionales, de los métodos de producción manuales, es decir, estos materiales que formaban parte de la estructura del casco de embarcaciones de navíos de línea de una de las potencias navales más importantes del período, que fueron construidos hacia finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, todavía, en este caso por lo menos, se siguieron realizando, utilizando técnicas manuales, sin la incorporación de esta nueva maquinaria que se estaba desarrollando en Inglaterra, o que ya en Inglaterra tenía algunas décadas de aplicación, desde que se habían desarrollado y que ya se estaban aplicando. La resistencia al cambio en torno al diseño de los objetos, de los artefactos, en torno a los materiales o a los procesos y otros aspectos, era una actitud bastante común en ciertos ámbitos, ¿no?, sobre todo en el ámbito de la construcción naval, en el ámbito de la Armada en general, donde se solían defender los usos habituales o los usos tradicionales. La razón de esta defensa, de este conservadurismo imperante dentro de estos contextos, en pocas palabras tenía que ver con que todo cambio implicaba un riesgo. Y en el mar la gravedad de estos riesgos era mayúscula, lógicamente, porque podía llevar al naufragio y a la pérdida de numerosas vidas y recursos materiales. Entonces, en general, como criterio, no había razones para modificar aquello que ya se había probado largamente y que había resultado exitoso. Esta resistencia, sin embargo, convivía en una tensión continua con otros entornos de la industria, otros entornos de las ciencias, por ejemplo, los entornos académicos, donde sí vemos o que se caracterizaban por un mayor dinamismo en términos de innovación, ¿no?, de cambio en torno a tanto los materiales como los procesos de manufactura.
El conservadurismo tenía varias caras, una de ellas estaba ligada, por supuesto, a los condicionantes técnicos y a factores económicos, ¿no? Con relación a la introducción del forro de cobre en España, en particular, por ejemplo, aunque se reconoció desde tempranamente su gran utilidad, sobre todo desde que Gran Bretaña y los franceses lo habían incorporado, durante más de 2 décadas, incluso más de 3 en algunos casos, fue necesario utilizarlo de manera muy singular. Porque, bueno, debido a las dificultades para utilizar pernería de cobre en las embarcaciones que ya estaban construidas, digamos que se habían botado con anterioridad a la introducción del forrado, las planchas se emplearon sobre un forro de sacrificio, un forro de pino, pequeñas láminas de pino que se utilizaban habitualmente como un método de protección contra estos organismos que les comentaba, pero este forro de pino de sacrificio, como se llamaba, porque se descartaba regularmente, era el mismo que en otros sitios se había reemplazado por las láminas de cobre. Es decir, cuando se introduce el forro de cobre, se reemplaza, o sea, se descarta el forro de pino, pero solo en aquellos lugares donde se había resuelto el problema de los elementos de sujeción que les comentaba previamente. En los casos donde todavía se seguían utilizando elementos de hierro dentro de la obra del casco, en particular de la obra viva de las embarcaciones, es decir, la parte del casco que estaba sumergida, fue necesario aislar las planchas de cobre de estos elementos de hierro. Y la solución de compromiso, solución técnica intermedia que encontraron en España para poder hacer eso, debido a que no podían, por una cuestión económica, reemplazar estos pernos de hierro, fue colocar estos forros de pino entre el casco y las chapas de cobre. Bueno, ejemplos arqueológicos no hay tantos de este tipo de solución, pero bueno, uno de ellos es el Triunfante, un barco de guerra que se hunde en 1795 en las costas de Cataluña y trabajado durante también largos años por el Centro de Arqueología Subacuática de Girona, y que se hunde en 1795. Y la Santa María Magdalena, otro barco de la Armada Española que navegó durante casi 4 décadas. Eran barcos, bueno, que habían estado navegando durante mucho tiempo, ¿no? Y que se hunde en Viveiro, en Galicia, en 1810, y sobre el cual estuvimos trabajando hace muy poco tiempo, el año pasado. Otro de los temas interesantes para poder evaluar cuando trabajamos con cuestiones vinculadas a las innovaciones es qué invenciones no superaron la etapa, digamos, de diseño, o qué invenciones no prosperaron o se utilizaron de manera muy limitada en la práctica. Acá, por ejemplo, este es uno de varios ejemplos, pero es uno muy, muy concreto y muy ilustrativo, que es el de las tachuelas, o un tipo de clavos, en particular unas tachuelitas, que patenta Samuel Guppy en 1806, y que a diferencia de las tachuelas que se utilizaban tradicionalmente, que eran de aleación de cobre, eran de bronce y eran fundidas en estos pequeños moldes que les contaba previamente, estas tachuelitas eran de cobre puro, de cobre sin alear, y estaban hechas por medio de laminadores, por un proceso completamente distinto. Gracias a este proceso, estas tachuelitas además tenían una serie de barbas que servían muy bien como anclaje. Y este personaje de Bristol las vendía sobre todo porque decía que eran muy efectivas, dado que estas pequeñas barbas o estos pequeños dientes que tenían en el astil digamos, del cuerpo de las tachuelas, hacía que se fijaran muy bien a la madera y no se desprendieran. Entonces, bueno, eran en teoría más eficientes a nivel funcional que las tachuelas utilizadas tradicionalmente. El principal problema, y tal vez el problema por el cual no fueron incorporadas, es que eran mucho más caras. No solamente por el material, sino también por el método de manufactura empleado. Entonces, son piezas que hay muy pocos ejemplares arqueológicos de estas piezas, y por ende, bueno, que por un lado nos hablan de este uso limitado de estas tachuelitas, y por otro lado sirven, al igual que por ejemplo otros artefactos, como pueden ser las monedas y bueno, tantos otros objetos que utilizamos los arqueólogos, como marcadores temporales, debido a que ya para esta época, sobre todo desde tiempo antes,
se empiezan a incorporar estas patentes, ¿no? Donde los distintos fabricantes incorporaban ciertas innovaciones en los materiales o en los métodos de manufactura, y gracias a estas patentes podían explotar los derechos de reproducción de estos objetos. Nos sirven a nosotros hoy en día como marcadores, como términos post-QUEM, para poder evaluar, digamos, la temporalidad de los materiales, y por extensión la temporalidad de los contextos dentro de los cuales se encuentran. Finalmente, otro de los temas interesantes, digamos, o que nos ha interesado trabajar, tiene que ver con la articulación de los conocimientos teóricos, los conocimientos que se desarrollaban sobre todo en las academias, ¿no? En las academias científicas, en los centros de conocimiento por excelencia de la época, y su impacto, su articulación con los conocimientos empíricos característicos del mundo artesanal o del mundo técnico, de las industrias. Ya vimos que, por ejemplo, en el caso del problema este que se dio de la corrosión entre las planchas de cobre de los cascos y los elementos de sujeción, la solución a este y otros problemas prácticos, digamos, que surgían, ¿no? durante la práctica, durante el proceso de manufactura o durante el uso de esos objetos, las soluciones provinieron de saberes eminentemente empíricos. Y si vemos el panorama en términos generales, aunque durante los siglos XVII y XVIII se desarrollaron numerosísimos estudios plasmados en publicaciones, en artículos, bueno, en proceedings, en tratados de la época, etc., acerca del comportamiento de los materiales, es decir, las propiedades de los metales, en este caso, la mayoría de las aplicaciones prácticas de estos conocimientos no verían la luz hasta ya entrado el siglo XIX. Lo que sí podemos apreciar, sin embargo, en este periodo, es que la observación sistemática y la experimentación, la prueba y el error, ¿no? Este proceso de iteración entre prueba y error, observación y corrección, que eran mecanismos propios o muy característicos de la actividad científica desarrollada en las academias de la época, también era el mismo sistema que utilizaban artesanos, técnicos e ingenieros para resolver justamente estos problemas prácticos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sostenemos es que tal vez los conocimientos teóricos concretos no se aplicaron hasta tiempo después, pero sí las metodologías, digamos, conocimientos científicos, ¿no? Pero sí las metodologías que se seguían dentro de estos campos más académicos eran muy parecidas, o digamos, en su lógica, ¿no? Eran muy similares a las que utilizaban en otros ámbitos, justamente para poder desarrollar estos materiales, estos nuevos materiales. Por ejemplo, es lo que vemos acá en esta filmina, en varios pecios del siglo XVIII se han registrado y analizado elementos de sujeción, no elementos de sujeción, sino elementos que experimentaron un proceso de rozamiento importante entre sus partes, como pueden ser, por ejemplo, las roldanas de la motonería, o los herrajes del timón de las embarcaciones, o las válvulas de las bombas de achique, y que estaban hechos de aleaciones sobre todo de cobre-estaño. Estos elementos en concreto de aleación cobre-estaño, es decir, de bronce, además incorporaban un contenido importante de plomo. Una aleación que se utiliza todavía en la actualidad con distintas proporciones, pero que debido al agregado de este último elemento, el plomo, se utiliza porque tiene propiedades antifricción. Recientemente, incluso se presentaron en un congreso, bueno, hace unos casi ya 2 años, se presentó un trabajo muy interesante sobre piezas recuperadas de barcos de la antigüedad, que también tenían similares características. Y esto es llamativo, ya que las primeras explicaciones teóricas brindadas por la física moderna, ¿no?, sobre el rozamiento de los cuerpos, ¿no?, y que luego se van lógicamente a aplicar a este tipo de materiales, data recién de finales del siglo XVIII. Entonces tenemos
evidencias materiales que anteceden estas primeras explicaciones y publicaciones acerca del rozamiento de los materiales, que tienen sus raíces o que tienen sus bases en el conocimiento empírico de estos cuerpos, ¿no? De estos productos. Bueno, como balance, destacar, por un lado, ¿no? La importancia que tiene analizar la tecnología naval y las industrias asociadas, y analizarlas más allá de los límites de un pecio, es decir, trabajar con los elementos de un pecio para estudiar la tecnología náutica, pero también tener en cuenta que estos materiales asociados a las embarcaciones nos hablan de tecnologías ajenas a este entorno particular, y en concreto, bueno, la metalurgia, y que son susceptibles de estudiarse por distintas técnicas. En ese sentido, destacar los estudios arqueométricos, la integración de distintas fuentes de información, y no solamente distintas fuentes de evidencia, sino también distintas perspectivas de análisis. En definitiva, vuelvo sobre la idea de que trabajamos con sistemas complejos, sistemas formados por múltiples variables articuladas de diferente forma en determinados contextos que en algunos casos posibilitan y en otros casos restringen ciertos desarrollos, y para poder abordar estas problemáticas no alcanza con una única mirada, no alcanza con la mirada arqueológica, es necesaria la mirada del historiador, es necesaria la mirada del conservador, del físico, ¿no? del especialista en materiales, ¿no? Y lo importante tal vez es poder generar, lo importante y lo difícil es generar un entorno donde convivan estas miradas, se articulen entre sí, para poder resolver problemáticas de carácter histórico. Es crucial, si vamos a hablar de cambio tecnológico, si vamos a hablar de innovación, si vamos a hablar de ritmos de cambio, o de supervivencia de determinadas técnicas o conceptos o criterios, o el uso de determinados materiales, es fundamental articular escalas espaciales por un lado, para poder establecer comparaciones entre lo que sucedía en un lugar y otro, y articular escalas temporales para ver qué sucedía lógicamente a lo largo del tiempo. Y para eso es necesario hacer estudios comparativos, es decir, estudios que reúnan información procedente de diferentes sitios. En particular, creo que los pecios, las embarcaciones modernas, en el caso de las embarcaciones de guerra en concreto, pueden contribuir, es una contribución más, no vienen a resolver estos problemas realmente, pero sí vienen a aportar nueva información para poder discutir múltiples problemáticas, ¿no? Como por ejemplo, los pormenores técnicos de la producción artesanal e industrial, es decir, qué materiales se utilizaban, qué métodos tradicionales o más industriales se desarrollaron en determinado lugar. Se pueden evaluar procesos de transición o incluso coexistencia de estos sistemas, ¿no? De estas lógicas de producción industrial. También podemos abordar el conocimiento, tanto el conocimiento empírico, ¿no? Obtenido de la práctica centenaria, en torno al manejo de estos materiales, como el conocimiento teórico acerca de estas piezas y el comportamiento de estos materiales en determinados entornos, ¿no? Sobre todo en entornos muy agresivos, desde un punto de vista del deterioro de los materiales, como es el agua del mar, ¿no? Por otro lado, podemos evaluar los procesos de experimentación y ritmos de cambio, tanto a escala local, es decir, en un mismo lugar. Incluso podemos llegar a evaluar estos procesos en un mismo, digamos, centro de producción, y también a escala regional. Muy importante los procesos de transferencia, ¿no? de conocimientos, de personal, de herramientas, de técnicas, de maquinaria, y las dinámicas sociales detrás de estos procesos, como por ejemplo el espionaje industrial, o por ejemplo los procesos de ingeniería inversa que se realizaban a partir de la captura de embarcaciones del enemigo, ¿no? A partir del proceso a partir del cual se obtenían copias que no eran copias idénticas a las otras embarcaciones, sino que eran adaptaciones de cierto diseño, de ciertas características, en este caso, bueno, de las potencias enemigas, a
los métodos, los conceptos y los métodos tradicionales de diseño y construcción naval locales. Y entonces esto es muy interesante para poder justamente evaluar cómo se articulaban estos distintos conocimientos en la época. Y finalmente, las tensiones, esas limitaciones, condicionantes o restricciones que había con respecto a la innovación, ¿no? Al cambio, a la aplicación de los cambios en la práctica, ¿no? Y que tiene que ver con esta resistencia o conservadurismo de determinadas esferas, en este caso de la esfera naval, pero también de las industrias del entorno, así como también podemos evaluar aquellas soluciones originales o aquella variabilidad en las soluciones técnicas que implementaban en cada lugar para tratar de resolver problemas, ¿no?, que se presentaban en la práctica cotidiana. Bueno, muy bien, finalmente agradecer a múltiples instituciones que a lo largo de los años han permitido que se desarrollaran, instituciones y personas, ¿no?, que hicieron posible que se desarrollaran estos estudios, instituciones de múltiples lugares, a las que, bueno, he estado vinculado, ¿no?, y con las cuales he podido trabajar. En definitiva, este tipo de trabajos a gran escala, justamente, y a nivel comparativo, requiere de algo que es muy importante para el desarrollo científico en general y el desarrollo de la arqueología en particular, que es la colaboración. Sin colaboración, sin equipos interdisciplinarios, no se puede hacer investigación, o bueno, no la investigación que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas esas personas e instituciones, y nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, por la presencia. Muchísimas gracias, Nicolás, por este tan completo recorrido por lo que haces, por tu trabajo y por las múltiples consecuencias del mismo. La verdad es que es interesantísimo todo lo que se deduce de los trabajos de los pecios. Así que muy bien, tenemos algo de tiempo para preguntas. Adelante. Sí. Sí, bueno, estaba dejando que alguien disparara primero. Mis preguntas no son muy específicas y mucho menos de alguien experto en el tema, pero teniendo en cuenta que estabas hablando de tecnología metalúrgica para la guerra, digamos, si te has encontrado o sabes algo relacionado con otro tipo de metalurgia a bordo de esas embarcaciones, como son los instrumentos científicos o matemáticos, que no nos dicen tanto de la tecnología náutica como de las técnicas de navegación, ¿no? Es decir, es metal también, y muchas veces han aparecido por ahí hace poco, ¿no?, en un pecio en Sudáfrica, ha aparecido un astrolabio fantástico, ¿no? Creo recordar, y que alguien de Portugal nos contaba, porque creo que era un pecio portugués, ¿no? Y si eso entra dentro de tu ámbito de tecnología metalúrgica, si crees que eso puede tener algún interés o no. Y bueno, tengo otras cuestiones, pero son más inexpertas aún, ¿no? Bueno, sí, realmente el universo de materiales con el que nos encontramos en embarcaciones suele ser en ocasiones muy diverso, sobre todo en las embarcaciones que se conservan en muy buen estado. Y este universo de materiales metálicos no solamente tiene que ver con estos elementos que les comentaba en esta presentación, sino que también están asociados a los instrumentos de medición, no solamente instrumentos de medición para la navegación, sino que había instrumentos de medición de todo tipo, desde balanzas hasta, por ejemplo, instrumentos para medir el calibre de los cañones o de la munición de artillería, y otros tantos elementos de medición, ¿no?, que por lo general en las embarcaciones de este periodo eran de latón o de bronce, ¿no?, por sus buenas prestaciones, sobre todo la resistencia a la corrosión, ¿no?, como les decía, en estos ámbitos donde son muy agresivos para este tipo de materiales. Entonces, en general, estos elementos que eran muy de precisión estaban hechos sobre todo con latón, ¿no?, que es una aleación de cobre-zinc, latón o bronce, ¿no?, cobre-estaño. Sí, los trabajamos también, así como trabajamos estos instrumentos de medición, trabajamos con elementos vinculados a la higiene personal, la alimentación, la vestimenta o los uniformes militares,
y otros objetos que se utilizan a bordo. Piensen que claro, tenemos en estos sitios que se conservan muy bien, tenemos una representación de todos los elementos utilizados a bordo en todas las actividades, ¿no? Implicadas en la navegación, que eran muchas, entonces la multiplicidad de artefactos es muy grande. Es cierto que, si bien los trabajamos, en mi caso particular, no son aquellos en los cuales me enfoco para estudiar estas cuestiones de, bueno, aquellas cosas de las que les hablé. ¿Se podrían trabajar? Sí, yo creo que sí, también se puede trabajar desde el punto de vista de estos elementos, aunque es verdad que creo que nos hablan más de otros aspectos, como por ejemplo estos elementos de medición nos hablan más de los conocimientos, por ejemplo, que tenían en aquel entonces acerca de aspectos vinculados con la astronomía o el control del tiempo, o bueno, cuestiones que van incluso más allá de la metalurgia en concreto, ¿no? Gracias. A ver, no, fascinante me parece la presentación, Nicolás, y fascinante todo el campo de investigación que tienen ustedes ahí debajo del agua. Hay dos puntos dentro de mi casi analfabetismo en la materia que me parecieron muy interesantes. Uno sería eso que mencionabas en relación a la aleación de plomo en las poleas, que significaba, digamos, mayor deslizamiento. Pero lo que me parece interesante es, no sé, suele hablarse de que tecnología es ciencia aplicada, es decir, da la sensación de que la secuencia va desde la ciencia hacia la tecnología. Exacto. Mencionaste un poco que parecía ir en reversa, y más bien parecía que estas poleas con algún tipo de aleación de plomo venían de un trabajo mucho más empírico, y que la ciencia más bien después lo reconocía, o sea, es decir, todo lo contrario a que la tecnología es ciencia aplicada. Esa sería una pregunta. La otra que me parece que está asociada al tema es, digamos, me imagino que lo habrán estudiado cuando uno se imagina una fábrica de tachuelas, como las que estabas mencionando en algún momento. La proporción de aplicación naval desde la perspectiva de la fábrica de tachuelas debe ser incluso minoritaria. O sea, hay millones de otras aplicaciones que una tachuela puede tener. No sé si se alcanza a notar qué aprendió la parte naval de todas esas otras aplicaciones que eventualmente el fabricante de tachuelas tenía. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Con respecto al primer punto, es cierto, hay una noción digamos, muy vigente en la actualidad, sobre todo en el ámbito ingenieril, de que la tecnología es ciencia aplicada, ¿no? Y con lo que les conté, no trato de echar por tierra esa idea, que es una idea que se gesta sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Donde es cierto que sí, una gran cantidad de desarrollos en los conocimientos científicos se tratan de aplicar directamente para resolver problemas técnicos, ¿no? Y en ese sentido, eso ocurrió, y de hecho, es que bueno, no tiene sentido decirlo, ¿no? Es obvio, en el mundo en el que vivimos se rige por esa lógica. Pero sí es cierto que antes de ese periodo, creo que, y es lo que hemos estado viendo, por lo menos en el caso de la metalurgia, primaba ese conocimiento empírico. Y no solamente primaba ese conocimiento empírico para poder acerca del comportamiento de los materiales para luego poder aplicarlos en la práctica, sino que muchas veces en este periodo en concreto, muchos de los problemas que se encontraron con los materiales, que eran problemas de orden técnico y empírico, como por ejemplo el de la corrosión de las planchas, que se generaba a raíz del contacto de las planchas de cobre con los pernos de hierro del casco, motivaron investigaciones científicas para entender ese proceso. De hecho, hay varios ejemplos, uno de ellos es el de las planchas, pero hay otros, en el que los propios estados, o en este caso la Armada, había concursos abiertos para tratar de resolver ciertos problemas. Concursos de carácter mecánico o técnico o teórico, con premio y todo, ¿no? Y bueno, o muchas veces
y a esos concursos se presentaban las mentes más brillantes del periodo. Algunas veces se les encomendaba a determinados investigadores de reconocido prestigio que investigaran cierta problemática. En el caso, por ejemplo, de las planchas de cobre, uno de los más famosos es Humphrey Davy, que fue el mentor de Faraday, y fue fue uno de los padres de la electroquímica. Y las bases de este conocimiento, del potencial que tienen los materiales y de la relación de potencial que hay entre un material y otro, tuvo, y digamos, reconocido por él mismo. De hecho tiene varios artículos de la primera de principios de la década del 20 del siglo XIX, tiene dos o tres artículos en estos proceedings de las academias, en este caso de la Royal Society, donde hace experimentación justamente, digamos, para poder entender este fenómeno, experimenta con las planchas de cobre, ¿no? Y es el propio Estado el que le encomienda investigar este proceso a raíz de los problemas que se habían encontrado 50 años antes en las embarcaciones. Entonces, yo creo que no hay que verlo en términos lineales y unidireccionales, sino que estos procesos hay que verlos de manera son como hay que pensarlos como un enriquecimiento mutuo entre las distintas esferas del conocimiento y de la práctica, tanto la academia, como el ámbito naval, como el ámbito de la industria o el ámbito artesanal, ¿no? Y cada uno aportaba, yo creo, lo suyo al desarrollo de estas innovaciones. Y con respecto o para vincularlo con este otro tema, ¿no? Si aprendieron o no en el ámbito naval, yo creo que sí. De hecho, la producción de clavos tiene cientos, miles de años, ¿no? Clavos, lo que pasa era una producción de clavos que estaba sobre todo limitada o que se asociaba a la siderurgia, ¿no? Al ámbito del hierro. Los clavos hasta ese momento se hacían fundamentalmente de hierro, por lo menos los clavos o la clavazón y la pernería utilizada a nivel estructural en los barcos. El nivel de producción de tachuelas o de otros objetos metalúrgicos que luego se aplicaban a la industria naval no era poco. Digamos, usted dice, sí, sería una pequeña parte. Bueno, era una parte, pero era una parte importante, y de hecho, como les decía, fue tal el volumen, hay estudios a nivel cuantitativo del volumen de cobre que se empieza a aplicar a la producción naval en este periodo, en la segunda mitad del siglo XVIII, y es un nivel tal que estimuló mucho el desarrollo de la industria del cobre en el sur de Inglaterra, bueno, y luego en otras partes del mundo. No va a haber otro impulso importante a la industria del cobre hasta el desarrollo de la industria eléctrica, ¿no? Para los cables, para el alma de los cables eléctricos, ¿no? Que va a ser el segundo gran impulso que va a tener la industria del cobre en época moderna. Pero el primero fue gracias a la industria naval. Y el cobre era fundamental en ese sentido, el cobre y sus aleaciones, porque se han aplicado numerosas aleaciones. No quise adentrarme en ese campo con más ejemplos, porque si no íbamos a estar hasta mucho tiempo hablando, pero sí se experimentó con numerosas aleaciones, sobre todo para poder economizar el cobre, ¿no? Aleaciones que abarataran por un lado los materiales y que por otro lado le brindaran o le imprimieran ciertas características mecánicas favorables tanto para su producción como para su uso, y luego características favorables en términos de resistencia a la corrosión. Así que en los barcos de este periodo que les cuento, y sobre todo de las primeras décadas del siglo XIX en adelante, también solemos encontrarnos con numerosas aleaciones. Algunas muy poco conocidas y otras muy, muy conocidas, ¿no? Que han tenido un gran impacto en la industria naval y en otras industrias, como por ejemplo la aleación Munz, que no sé si la han oído nombrar, pero es una aleación de cobre, de 60% de cobre, originalmente, ¿no? En su patente de 1832 era 60% de cobre, 40% de zinc, aunque esa aleación va a ir cambiando, y esto también es un tema muy interesante que no les conté, pero en el que estamos trabajando con un colega de México hace ya varios años. Ahí esa aleación fue cambiando a lo largo del tiempo. Por un lado fue cambiando en pequeñas proporciones para poder mantener los derechos de reproducción por parte de la empresa Munz, que es una empresa que estuvo vigente durante varias décadas, de hecho hasta el siglo XX,
y por otro lado, es una aleación que sufrió cambios también porque así como estaban las aleaciones oficiales, que se realizaban bajo patente, había aleaciones que eran copias ilegales, por supuesto, ¿no? Que modificaban ligeramente la aleación para poder producir este tipo de materiales. Entonces, bueno, este es otro mundo también, el de las copias y el de las patentes, que es uno de los aspectos que hemos estado trabajando en torno a los barcos, ¿no? Y a sus materiales. No, perdón, que me extienda, pero lo que quería decir con respecto a las industrias. Es cierto que la Armada se nutría de industrias metalúrgicas y de talleres individuales, talleres particulares. La Armada tenía contratistas que eran básicamente industriales, que tenían sus propias fábricas o que a su vez tercerizaban el trabajo, pero la Armada también, con el tiempo, las armadas, desarrollaron talleres e industrias propias, ¿no? Que estaban bajo el control directo del Estado, sobre todo las reales fundiciones de artillería o las fábricas de laminación de cobre, o ciertas forjas, ¿no? Que trabajaban incluso dentro de los mismos arsenales, ¿no? Los arsenales navales eran, eran varias industrias en una, ¿no? Que operaban para poder, digamos, diseñar y construir barcos de guerra, y a su vez estos arsenales tenían muchas veces industrias satélites dentro de las mismas instalaciones, dentro del mismo predio, y una de ellas eran las fraguas, ¿no? Las fraguas o las fundiciones, que ya se especializaban estrictamente en materiales que eran destinados a la construcción naval. Mientras que había otros materiales que sí incorporaban de ferrerías, que así como hacían clavos para un barco, hacían clavos también para una iglesia o cualquier otro tipo de construcción, ¿no? Claro, cuando digamos esas propias de las navales serían un poco también para guardar ciertos secretos estratégicos, de cierta manera, ¿no? Supongo. Sí, sí. Tiene que ver también con un cambio de lógica en la época, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, desde principios del siglo XVIII en adelante, que se renuevan las armadas, y en esa renovación de las armadas y carrera naval, ¿no? Por el dominio de los mares, se produce una inversión muy importante en infraestructura, y dentro de esa inversión en infraestructura, que da lugar al desarrollo de los departamentos navales, de los arsenales con diques secos y otros aspectos, lo que tratan de hacer las armadas es controlar cada vez más cada uno de los aspectos y de las etapas vinculadas con el diseño y la construcción naval, y preferentemente en un mismo sitio, para tener todo, ¿no? Las materias primas, bueno, dentro de lo posible, ¿no? Porque ciertas materias primas las debían importar, materias primas de calidad, o que no estaban disponibles a nivel local, pero trataban de articular todo dentro de una misma instalación, que en este caso, bueno, eran los arsenales navales. Bueno, mientras Javier va pensando si pregunta o no. Sí, adelante, Javier, por favor. No se te oye, creo que tienes que darle al audio. Ahí. Tienes razón, sí. Bueno, aparte de decir que ha sido fascinante el viaje completísimo que has hecho, hay cosas que me interesan mucho, pero no voy a preguntar por todas, solamente por varias cuestiones muy elementales que muestran mi ignorancia, fundamentalmente. Has hablado del espionaje. A mí el espionaje es una actividad que siempre me ha resultado fascinante, pero no sé cómo se hacía. Es decir, o sea, vamos a ver, ¿qué es lo que quería un espía? Yo he estudiado espionaje industrial del 18, y sabía, porque, bueno, pues no sé, Agustín de Betancourt y Molina en el Soho, ¿verdad? Intentando descubrir cómo funcionaba la máquina de doble efecto y cosas de estas. Pero en este caso, el espionaje, ¿quién lo hacía? O sea, si eran barcos militares, eran espías de estos contemporáneos. O sea, gente vestida de militar, aunque no fuera. ¿Eso lo habéis llegado a saber? ¿Qué es lo que espiaban? O sea, porque se hacía in situ en los barcos, o sea, no se hacía en las industrias de tierra, ¿no? Sino en los barcos. Entonces me ha resultado curioso, aparte de otras 12.000 cosas, ¿vale?
Sí, el espionaje era espionaje industrial y militar. La diferencia es que el espionaje industrial se realizaba sobre todo en las industrias, y pero el militar también. El militar no se desarrollaba en los barcos. Cuando hablé de los barcos capturados y de esta ingeniería inversa que realizaban ya en las bases navales propias, ahí se hacía un estudio, digamos, pormenorizado de un determinado material que estaba ya en posesión, ¿no? Pero las armadas, la Armada Francesa lo hizo Colbert, lo hizo el Marqués de la Ensenada con Jorge Juan en España, y otros tantos desde el siglo XVII en adelante, enviaban espías que no eran cualquier espía, sino que eran marinos avesados o técnicos con mucho conocimiento del tema, a los otros países para que se involucraran, o sea, para que se hicieran pasar por otra persona, trabajaran incluso, encontraran trabajo en los astilleros o en los arsenales, y durante todo ese proceso fueran captando información o incluso fueran captando personal especializado para llevarse a su país. En el caso de Jorge Juan hay un trabajo fantástico de Pablo de la Fuente sobre el Triunfante y la relación del Triunfante con Jorge Juan y la construcción naval española a la inglesa, porque el Triunfante, que es la embarcación esta española que les comenté previamente, se construye en un periodo donde la construcción naval en España cambia de una construcción más a la francesa a una construcción a la inglesa, y eso tiene que ver con justamente el periodo de el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan. Jorge Juan, que era un matemático, digamos, de reconocido prestigio, de la talla de los mejores matemáticos europeos. De hecho, creo que hoy en día hay una beca de matemática que es de Jorge Juan, para matemáticos. Este marino, que además ya tenía amplia experiencia también en el mar, fue enviado durante casi 2 años a Inglaterra y se paseó por una gran cantidad de arsenales y astilleros militares ingleses, recopilando información secreta, haciéndose pasar por otra persona, e incluso logró captar hasta unos 50 técnicos, constructores navales, aprovechándose de los conflictos que había entre los católicos y los protestantes, y alcanzó a escaparse antes de que lo descubriesen, y fue a España con numerosas de estas familias, personas y sus respectivas familias, que se instalaron en Ferrol, que se instalaron en otros arsenales navales para construir estos barcos. El Triunfante se construye, de hecho, con uno de estos ingleses, digamos, de la mano de uno de estos ingleses. Entonces, los espías no eran cualquier espía, eran personas que sabían qué es lo que tenían que ver, cómo verlo y qué aprovechar de eso, y viajaban. De hecho, hacían viajes, muchas veces había misiones de espionaje que consistían en hacer viajes por varios países, e ir recopilando información, armar informes sobre esos viajes, y algunos de estos informes, de hecho, han llegado a nuestros días, y son los informes que nos permiten justamente evaluar qué datos les parecían novedosos, curiosos, qué información terminaron adoptando y qué otra información descartaron, porque no la consideraban, digamos, de utilidad. Y en fin, bueno, es sumamente interesante esta dinámica, que ha sido estudiada desde el punto de vista histórico, de la historia de la tecnología, hay varios trabajos, libros y artículos muy interesantes sobre este periodo en concreto, ¿no? Sobre todo del siglo XVIII, y que afectó no solamente a la industria naval, sino también a todas las demás industrias. Muy bien. ¿Y la fábrica de cañones de la Cavada, que era tan importante, habéis encontrado referencias de ella? Sí, sí. Claro, o sea... Sí. Yo estuve hace unos años allá, hay un museo muy interesante. Lamentablemente no se han hecho estudios arqueológicos de las fábricas, porque esa es otra línea de trabajo de la arqueología industrial, ¿no? Que es estudiar los propios restos de las fábricas, donde muchas veces se encuentran restos de las distintas etapas del proceso de producción de los materiales, ¿no? Al final nosotros estamos trabajando con los productos finales de esa larga cadena, pero hay arqueólogos que se dedican a trabajar directamente en las industrias, y hay unos trabajos muy interesantes. Las reales fábricas de Liérganes y La Cavada, que eran dos fábricas que distaban una de la otra unos 5 kilómetros, la de La Cavada era más importante por la cantidad de producción,
la cantidad de hornos, de altos hornos que tenía. Pero bueno, ambas fábricas trabajaron como complejo industrial entre la década del 30 del siglo XVII y principios del siglo XIX, y de hecho se calcula que el 95 o algo así % de la artillería que suministró a la Armada española durante ese periodo provino de esas dos instalaciones. Incluso fabricaron para otros países. Y hay varios libros sobre estas fábricas. Hay varios libros publicados muy, muy buenos sobre toda la historia, ¿no? Y los aspectos técnicos y demás de estas dos fábricas. Muy bien. Pues yo también quería agradecerte de nuevo lo completo de la exposición y preguntarte también una cosa que, bueno, que no sé si está... Creo que descarga un poco, ya para ir terminando, que es por la parte casi legal de tu trabajo. Es decir, has hablado de la conservación, entonces la conservación no es una cosa que tú como arqueólogo náutico estás interesado en conservar lo que estudias, claro, porque si te lo cargas pues no lo puedes estudiar, pero también tienes que dar cuenta a las autoridades, supongo. Entonces habrá cierto control, incluso habrá momentos en que os metáis en problemas. ¿Cómo se regula eso, por un lado? Y por otro, ¿cómo se relaciona eso con el pirateo, ¿no? Que es también un tema muy de moda, incluso en Cádiz. O sea, ¿cuál es vuestra relación con los arqueólogos marinos malos? Los que van ahí a ver si... Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, nosotros somos arqueólogos y los piratas no son arqueólogos, ¿no? Eso para establecer una diferencia. Aunque hay por ahí algún arqueólogo, ¿no? O persona con título, pero que no ha decidido respetar los códigos deontológicos de la arqueología en su práctica profesional, ¿no? Pero bueno, ahí hay una diferencia clarísima entre tienen distintos nombres, ¿no? Cazatesoros, vaqueros, expoliadores, saqueadores, bueno, en fin, todo un conjunto de personas que se dedican a recuperar materiales de naufragios, pero cuyos fines principalmente no son el de la investigación, sino que persiguen un lucro económico, ¿no? Detrás de esas actividades. Podemos hablar mucho sobre ese tema, pero bueno, básicamente nosotros somos personas que tenemos, digamos, una formación académica, universitaria, y que nos dedicamos y trabajamos dentro del contexto de instituciones de investigación. Y trabajamos, y ahora paso al segundo punto, bueno, el primero, ¿no? Trabajamos en el marco de proyectos de investigación, proyectos que requieren de ciertos permisos de trabajo para poder excavar o registrar determinados sitios. Y en el marco de estos proyectos trabajamos en estrecha colaboración con conservadores, con museólogos, de hecho con museos que son los últimos depositarios de las piezas. Nosotros cuando estudiamos un naufragio tenemos una tenencia temporal de los materiales en el laboratorio, pero una vez que han sido estudiados, estos materiales estudiados y conservados, esto es muy importante, son son entregados al museo responsable, según la ley de cada lugar, de tener, salvaguardar y exponer esos materiales. Y entonces es un proceso que involucra múltiples instituciones de patrimonio, académicas y de investigación. Y nosotros somos apenas un eslabón, que es el eslabón que se ocupa de recuperar esos materiales y estudiarlos, pero luego la conservación está en manos de los conservadores, la exposición en manos de los museólogos, la difusión, bueno, a veces está en nuestras manos la difusión de lo que hacemos, pero otras veces está en manos también de profesionales que se dedican a la transmisión del conocimiento, ¿no? Generado, y así. Entonces, cada país, incluso dentro de cada país, cada región, cada comunidad autónoma o cada provincia, en los países, por ejemplo, como Argentina o México, ¿no? Que tienen provincias o estados, ¿no? Tiene su propia legislación. Hay legislaciones nacionales y hay legislaciones internacionales que dictan cuáles son los estándares que debe seguir cualquier profesional en la materia, en este caso cualquier arqueólogo, para poder trabajar con este tipo de materiales. Para poder estudiarlos y conservarlos, ¿no? Porque al final son las dos caras de una misma moneda. No, muy interesante, muy interesante. Supongo que habrá una casuística ahí también tremenda, pero Sí, sí.
Pues si hay alguna otra cosa, decidla ahora o callad para siempre. Pues muchísimas gracias, Nicolás, y espero que ya que somos vecinos nos A veamos ustedes, muchas gracias.